Hola a todos, les saluda la doctora Andrea Mendoza desde el Centro Público de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación, el Infotec. El día de hoy les voy a hablar de derecho al olvido en la economía digital, no sin antes hacer un agradecimiento al doctor Federico Bueno de Mata por su entusiasta iniciativa de este sexto fórum de expertos jóvenes investigadores en temáticas relacionadas al derecho y nuevas tecnologías. Cuando hablamos de derecho al olvido, pensamos en una figura jurídica relativamente nueva que tiene que ver con eliminar información de las personas. En el caso de México, el derecho al olvido se ha vuelto un tema de discusión desde el legislativo, en donde se busca integrar o incorporar con esta denominación esa figura de desindexación respecto a las búsquedas de información en Internet. Es importante decir que su origen ha sido justo en España, derivado del caso Google versus España, que fue resuelto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el año 2014, en el que ordenaba a ese motor de búsqueda eliminar alguna información de un ciudadano español. En este sentido, debemos decir que el órgano garante de la protección de datos personales en México también ha hecho intentos para mostrar una postura respecto al llamado derecho al olvido. Es importante diferenciar también en qué contexto geográfico surge la figura y cómo podría ser compatible o incompatible con las legislaciones nacionales en América Latina. El primer elemento a considerar es el relacionado a los aspectos comerciales de los datos personales. Es decir, muchas veces para que los países en Latinoamérica puedan mantener algún nexo comercial, deben garantizar niveles óptimos en el tratamiento, en el manejo de la información respecto a los estándares establecidos desde Europa. Ahí es donde se encuentra la motivación de los países para armonizar o para incorporar la figura del derecho al olvido en sus textos jurídicos locales. Sin embargo, habrá que decir que el derecho al olvido pone en tensión otros derechos como la libertad de expresión y como el derecho de acceso a la información. Vamos explicando. El derecho al olvido en el caso de México se conoce como parte de los derechos de cancelación y de oposición respecto al tratamiento de datos personales, y más bien referiría a un derecho de desindexación de información en Internet. Hablar de derecho al olvido en el ámbito digital es prácticamente imposible, ya que, como sabemos, una vez que nuestra información es puesta en el ciberespacio, perdemos control de la misma, y si bien se puede desindexar algún resultado de un buscador específico, pues aparecerá en otros buscadores. Esto da pauta para hacer una diferenciación entre el responsable que ha subido información respecto a una persona específica y, digamos, la figura del intermediario, que en este caso sería el buscador, que simplemente indexa los resultados y los muestra a un usuario final. Con estas delimitaciones es importante decir que cuando se trata de casos en donde el derecho al olvido procede, no necesariamente se garantiza o se garantizaría de forma total desde el buscador, sino más bien desde la página inicial que está subiendo información. Desde mi punto de vista, el derecho al olvido es una figura en la que se debe poner especial cuidado porque, como ya he dicho, pone en tensión derechos como la libertad de expresión o derechos como el de acceso a la información. Voy explicando. El derecho al olvido, al igual que los derechos humanos, no puede ser un derecho absoluto, ya que, por ejemplo, hay categorías de análisis o de ponderación, como podría ser si la información que se pretende borrar es información relativa a un servidor público o es información de aquella que conocemos como interés público. Si bien hay un derecho de protección de datos personales en México que reconoce la capacidad o la posibilidad de que el titular de un dato pueda exigir su cancelación o se pueda oponer al tratamiento del mismo, también se debe decir que el derecho, en este caso de acceso a la información,
podría prevalecer respecto a información que fuera de interés público o respecto a, por ejemplo, el escrutinio de el servicio que ha tenido pues algún empleado del Estado mexicano. En este caso se pone en relieve cómo las tensiones entre derechos humanos hacen que no se pueda garantizar de manera plena, sin particularidades, sin dimensiones, el derecho al olvido en el caso de México y en el caso de las legislaciones en el ámbito de América Latina. También es importante decir que en el caso de México, el órgano garante que conocemos como el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ya se ha pronunciado en algunas resoluciones, en una en particular, para poder garantizar el derecho al olvido. Sin embargo, aquí de manera general decirles, se trataba de un particular, de un ciudadano que exigía se eliminara información de su persona en una revista publicada en el ámbito digital. Aquí encontramos problemáticas jurídicas interesantes a reflexionar, como la competencia de una autoridad local para poder obligar a un buscador que ha sido constituido en Estados Unidos, que muy posiblemente tenga sus centros de datos en países terceros y que preste un servicio finalmente en el caso de México. Como ya he dicho en otras ocasiones, esto no es un tema que pueda resolverse únicamente desde el derecho y más bien se necesita pues acuerdos de buenas prácticas y de colaboración y de estándares mínimos para la garantía del derecho al olvido respecto a este mundo global donde Internet no se encuentra exento de múltiples actores, digamos, interactuando en actos simultáneos que nos pueden llevar a conflictos, por ejemplo, desde la jurisdicción y desde la competencia de las autoridades en materia de protección de datos personales. También hay que precisar, por ejemplo, que cuando se trata del derecho al olvido de niños, niñas y adolescentes, me parece que el principio del interés superior del menor resuelve y sirve de instrumento para la interpretación de garantía de este derecho y bueno, indudablemente al tratarse de un dato de un menor, pues se tendría que conceder este derecho al olvido como se conoce. Me gustaría también hablarles de cómo en nuestro país, sin necesidad de reconocer un derecho al olvido con tal denominación, ya tenemos aquellos derechos llamados derechos ARCO, derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en la que cualquier titular de la información puede oponerse al tratamiento de la misma. Otra cuestión muy importante que ha servido como argumento para legitimar la incorporación del derecho al olvido en los países es qué hacer frente al uso excesivo del derecho a libertad de expresión respecto a información que no se acierta de un tercero. Y para esto les digo que hay figuras del derecho tradicional como el derecho de réplica, como el derecho a la propia imagen o como el derecho de acudir a un tribunal civil para reclamar un daño moral derivado de un uso indebido de la información. Y todos estos son derechos que podemos hacer valer sin necesariamente tener previsto el derecho al olvido en las legislaciones nacionales. También me gustaría hablarles de la importancia de garantizar un control procedimental para determinar qué tanta información, en caso de que se conceda el derecho al olvido, se debe eliminar, ya sea de la fuente original o ya sea de la derivada de la desindexación de los motores de búsqueda. Es importante también decirles que la postura que aquí se vierte no es una posición total al derecho al olvido, más bien se debe equilibrar la incorporación de derecho al olvido o el reconocimiento de este nuevo derecho versus libertad de expresión versus acceso a la información, ya que el desequilibrio en una incorporación plena sin dimensiones del derecho al olvido podría derivar de una vulneración de derechos tan importantes como lo es la libertad de expresión. En este sentido, también decirles que la información, ya sea en Internet o en un ámbito tradicional, pues construye la memoria histórica de los países, por lo que establecer reglas sin ponderaciones respecto a una garantía total del derecho al olvido, pues evidentemente pone en riesgo esta
construcción de la historia colectiva. En el caso de México, durante 2016 se han celebrado distintos foros para que desde el Senado de la República se estudie la idoneidad de esta figura, pudiendo concluir que más bien respecto a esta sentencia, por ejemplo, que se ha incluido del caso Google España 2014 o de la postura del Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales, podemos decir que más bien se habla de un derecho de desindexación, ya que el derecho al olvido en nuestro país se entiende como el derecho de cancelación de la información o de la oposición en algunos casos respecto al tratamiento de la misma. Decirles también que no hay mecanismo que pueda garantizar el derecho al olvido en el ciberespacio y que no es la ley la que puede resolver esta situación, más bien la técnica se puede oponer a la misma técnica. A manera de conclusión, decirles que el derecho al olvido es una oportunidad única para redimensionar el derecho de protección de datos personales, pero también es una oportunidad única para establecer, por ejemplo, parámetros en la ponderación de derechos cuando nos encontremos en tensiones como las ya mencionadas anteriormente. El derecho al olvido es una figura que surge en el continente europeo y que no necesariamente es compatible con, por ejemplo, la manera en cómo se salvaguarda el derecho de libertad de expresión en los países de Latinoamérica. Por lo tanto, habrá que fijar las dimensiones de cuándo sí podemos, por ejemplo, garantizar derecho al olvido frente a actos de discriminación y cuándo no podemos garantizar el derecho al olvido, ya que se atentaría contra la memoria histórica de los países. Por mi parte es todo. Pueden contactarme al correo olivia.mendoza@infotec.mx y me da mucho gusto saludarlos en esta sexta celebración del Fórum de Jóvenes Expertos en Derecho y Nuevas Tecnologías. Hasta luego.